Bien, muestra del interés que tiene el Partido Popular por investigar la corrupción es que está el hemiciclo vacío otra vez. Entonces, tengo la suerte de que siempre cuando intervengo a estas horas está la bancada vacía. Es mejor eso que no como antes, que me increpaban y no me dejaban hablar o que hablaban entre ustedes. Entonces, por lo menos ahora agradezco que habrá silencio intuyo, ¿no? Para empezar, qué mejor que el refranero español, ¿no? Piensa el ladrón que todos son de su condición. En el Congreso perdieron la votación al pedir los partidos una comisión de investigación sobre el partido más corrupto de Occidente. Y lo traen aquí queriendo de nuevo aplicar el ventilador y generando dudas para creer que todos los partidos políticos somos iguales. No todos somos iguales, por supuesto. No todos tenemos Gürteles, ni Bárcenas, ni Marsa, ni Mesa. Gracias a Dios no somos iguales. Gracias a Dios nosotros no destrozamos nuestros ordenadores a martillazos. Nosotros no tenemos sobres, no tenemos comisiones, no tenemos mordidas, no tenemos cuentas en B, ni en Suiza, ni en Panamá. Nosotros no robamos. Nosotros no robamos. Nosotros no somos como ustedes, afortunadamente, como usted ha dicho. ¿Quieren saber nuestra financiación? Es pública, es pública. Tuvieron la poca vergüenza al Partido Popular de Valencia de llevar a la Fiscalía la contabilidad electoral de Compromís. Creo que todavía está riendo la Fiscalía. Lo archivaron, creo que antes incluso de presentarla. Es la táctica del ventilador, hacer creer que todos somos iguales. No somos todos iguales, afortunadamente, y lo reconocen. Nosotros cumplimos con un Tribunal de Cuentas. No tenemos nada que ocultar. Si algún impresentable nos presenta una denuncia en Fiscalía, vamos, aportamos documentación. No pedimos el archivo como hace el Partido Popular con todos los casos que le afectan. Venimos de una tierra especialmente castigada por el Partido Popular y por la corrupción. Allí, corrupción y Partido Popular es sinónimo. De los 3 presidentes provinciales que hemos tenido, los 3 en la cárcel. El presidente de la Generalitat, el señor Oliva, sabe dónde está. La presidenta de las Cortes sabe dónde están ustedes también. Ustedes que sistemáticamente quieren hacer una comisión de investigación aquí, se opone a la que se hace en el Congreso y cada caso de corrupción que les afecta, lo que hacen es recurrirlo y que no se investiguen. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema que se nos investigue, nuestras cuentas son públicas y transparentes, están a la disposición de todo el mundo, pero simplemente no queremos participar de sus... Ustedes antes han dicho que nosotros hacemos teatro, ustedes hacen aquí bufonadas. Nosotros de sus bufonadas pues, preferimos no participar. Nuestra contabilidad es pública, nuestros ordenadores están impolutos, no están destrozados a martillazos y simplemente recomendarles que si quieren realmente que se investiguen los partidos políticos, la corrupción que les acecha especialmente a ustedes, lo que tienen que hacer es no recurrir y colaborar con la justicia. Si ustedes colaboraran con la justicia, posiblemente no haría falta comisiones de investigación. Bueno, si ustedes o sus dirigentes, algunos de sus dirigentes no se dedicaran a robar y delinquir, posiblemente no haría falta ese tipo de comisiones. Por lo tanto, no tenemos nada que ocultar, pero no queremos perder el tiempo con sus bufonadas. Gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Senadora Julios.